Bueno, pues ya está sentada en nuestra salita la doctora Natalia Sánchez. Ella es dermatóloga en Quirón Salud Talavera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Julia. ¿Cómo ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Teníamos ganas de verte. Sí, hacía mucho que no venía. Teníamos muchas ganas de verte. Y llega en esta fecha, llega el calor, el verano, un sol que está, yo creo, cada vez peor y tenemos que protegernos. Y empezamos a ver esas manchas que parece que no existían y están en nuestra piel. ¿Hay gente que tiene más tendencia a tener manchas que otras, doctora? Sí, sobre todo la gente que tiene melasma, que es esa patología que es una tendencia a pigmentarse en cuanto nos da un rayito de sol, pues son gente que cuando empiezan estos días de más sol empiezan a tener más pigmentación en las mejillas, muchas veces en la zona del labio superior, también en la frente. Entonces, pues bueno, son estas personas las que más se tienen que cuidar. Se tienen que cuidar. Hay distintos tipos de manchas. Vosotros las dividís en dos grandes grupos. Exactamente. Cuando nosotros vemos a alguien con manchas, lo primero que tenemos que valorar es si son buenas o si son malas. ¿Qué es una mancha realmente? Porque a lo mejor hay gente que nos pueden ustedes preguntar que tenga una mancha de nacimiento, no tiene nada que ver una mancha de nacimiento, con una mancha que empieza a aparecer pues en zonas concretas, como tú decías, en la zona de las ojeras, en la zona del labio, manchitas que incluso aparecen después de los embarazos. Claro, exactamente. Las manchas de entrada son lesiones planas que son pigmentadas, es lo que llamamos como manchas. Entonces, tenemos las manchas malas, que son los léntigos malignos, ¿vale? Que eso, bueno, gracias a Dios eso es poco frecuente, pero cuando vamos al dermatólogo y nos va a valorar las manchas, lo primero que va a valorar es si son buenas o si son malas. Y si son buenas, que son la gran mayoría, pues principalmente vamos a tener dos tipos de manchas en la cara. El melasma y los léntigos. Entonces, el melasma es esta tendencia de la piel a pigmentarse en cuanto le da un rayito de sol, que es lo que decíamos, es algo crónico, entonces siempre va a empeorar en verano y siempre va a mejorar en invierno. Entonces, ¿y va a empeorar con los años también? Hay veces, depende, muchas veces lo que sí que pasa es que empieza a aparecer a partir de cierta edad, o sea, la edad sí que hace que con el tiempo tengamos melasma, es decir, hay mucha gente que dice, a mí nunca me habían salido manchas y de repente tengo 32, 33 años, llega un verano en que me empiezan a salir manchas. Entonces esa tendencia generalmente se mantiene con los años. Entonces, tanto los léntigos como el melasma son manchas diferentes y es importante diferenciarlas porque el tratamiento y el abordaje es diferente. Es decir, el melasma es más, como por ejemplo estamos viendo ahora en la imagen, sí, es más algo estético, es esta pigmentación que muchas veces aparece en el labio superior, en las mejillas y en la frente. Y los léntigos son estas manchas que son así como por ejemplo las que tenemos ahora en la imagen, que son más redondeadas y que se relacionan con el daño solar crónico. ¿Qué quiere decir eso? Pues el sol que nos ha ido dando a lo largo de la vida. Yo siempre le digo a los pacientes, la piel tiene memoria, la piel perdona pero no olvida. Entonces, el melasma al final sí que son manchas que su importancia es básicamente estética, pero los léntigos son manchas que indican un daño solar acumulado y entonces los pacientes al final que tienen léntigos tienen más riesgo de tener un cáncer de piel a futuro. Aunque de por sí esos léntigos son buenos, no van a ser malos. Claro, pero ese léntigo a lo mejor que incluso puede llegar a cambiar de forma, un léntigo como el que estamos viendo ahora mismo en la imagen, que habrá mucha gente que diga, pues yo los tengo, ¿puede evolucionar a peor? Sí, hay léntigos que con el tiempo pues van creciendo, a veces se van abultando y se van transformando en queratosis seborreicas, pero la mayoría de ¿Cómo sé yo que hay un cambio que puede ser perjudicial para mi salud? Lo mejor es ir al dermatólogo y consultar, porque exacto, hay muchos cambios que, hombre, siempre que haya un cambio de color, un cambio de forma, pero luego muchas veces cuando los vemos nosotros y los valoramos con el dermatoscopio, vemos que son lesiones benignas. Entonces, fundamental ir al dermatólogo para ver si las manchas son buenas o malas y para establecer un tratamiento en función del tipo de manchas. Aquí, por ejemplo, teníamos una imagen de una mancha que es mala, que es un léntigo maligno. Esta es una mancha mala. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si llegara a la consulta, pues lo que haríamos sería hacer una biopsia para confirmar que es mala y el tratamiento sería realizar una extirpación quirúrgica, ¿vale? Y entonces, la diferencia, ya centrándonos en las manchas buenas, lo que decíamos es que es importante diferenciar melasma de léntigos porque el tratamiento es diferente. Claro, el melasma es como lo que comúnmente decían también las mujeres cuando te quedabas embarazada, que salía como el paño. El paño, exactamente. El melasma es como el paño. De hecho, muchas veces se desencadena por determinados estímulos hormonales. Por eso es mucho más frecuente durante el embarazo, durante la toma de anticonceptivos,
pero no es el único factor, porque de hecho lo vemos también en hombres y en mujeres que ni toman anticonceptivos ni están embarazadas. También aparecen los léntigos en hombres y en mujeres, o sea que esto no es de mujeres solamente. Es verdad que las mujeres con los cambios hormonales a lo mejor tenemos más posibilidades, pero yo también he visto a hombres con muchas manchitas. Claro, a ver, el melasma puede aparecer también en hombres, los léntigos aparecen indistintamente en mujeres que en hombres porque son por el daño solar. Por el daño solar. Y cada vez somos más conscientes, yo creo, de que tenemos que cuidarnos nuestra piel y protegernos del sol, pero aún así no nos protegemos lo suficiente, Natalia. Yo escucho cada vez a más personas también decir, tengo alergia al sol. Es decir, te da un poquito el sol y enseguida hay como una erupción. Eso sí, eso es muy frecuente. Eso se llama una erupción solar polimorfa. Y entonces es realmente como personas que tienen exactamente alergia al sol. Entonces lo que hacemos en estas personas, o sea, tenemos como varias partes del tratamiento. Tenemos un tratamiento para evitar este tipo de erupciones y un tratamiento para tratarlas si se produjeran. Entonces, para evitarlos muchas veces se utilizan fotoprotectores orales, que son complejos vitamínicos que tienen alto poder antioxidante y que hacen que digamos que esa radiación que ha llegado a nuestra piel no nos haga daño. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos justamente 20 de abril, ¿es un buen momento para empezar a tomar estos tratamientos? Sí, es un buen momento para iniciar el fotoprotector oral, pero hay que saber también que el fotoprotector oral no es un sustitutivo del fotoprotector tópico, o sea, hay que combinarlos. Entonces, la erupción solar polimorfa sale muchas veces porque lo que solemos hacer sobre la mayoría... en esta zona, a mí por ejemplo me pasa en el escote muchísimo. Claro. Y así detrás de las orejas, claro, y en los hombros. Pues pasa muchas veces que nosotros no nos ponemos al sol durante todo el año y de repente vamos a la playa y nos tiramos 2 o 3 horas al sol. Y es típico que esta erupción sale a las 48-72 horas de la exposición solar. ¿Por qué, por ejemplo, no sale en la cara? Porque en la cara es una piel que está muy acostumbrada a recibir radiación solar, entonces, aunque nos expongamos al sol más tiempo, no produce esta reacción. De hecho, muchas personas que tienen el problema de la alergia al sol o la erupción solar polimorfa, además de recomendarles fotoprotección tópica, fotoprotección oral, les recomendamos que se pongan al sol poco a poco, es decir, les damos fototerapia para acostumbrar la piel al sol poco a poco. No llegar el primer día a la playa y tirarte ahí todo el santo día tomando el sol boca arriba y boca abajo. Exactamente. Como están ahí las imágenes. Eso muchas veces se hace en los servicios de dermatología, se les da tratamiento con radiación ultravioleta a bajas dosis, pero crecientes, y así vamos acostumbrando a la piel de tal forma que cuando llegamos a recibir una cantidad de radiación mayor, pues no nos pase el tema de la erupción. Fotoprotección todo el año, doctora. Todo el año. Los fotoprotectores no son solo para el verano, son para todo el año. Mundo vamos a comprarlos a la farmacia, los teníamos que tener en casa. Todo el año, exactamente. Y luego sí que es importante saber, con el tema también de lo que comentábamos de las manchas, sí, que un poco sobre los tratamientos que podemos hacer en unas y en otras. En el caso de los léntigos, que eran estas manchas redondeadas, son subsidiarios sobre todo de tratamientos ablativos, es decir, de tratamientos que los destruyen. ¿Cuáles son esos? Pues los láseres, el nitrógeno líquido, el ácido tricloroacético, mientras que el melasma, que es lo que ya comúnmente conoce la gente como paño, son más subsidiarios de tratamientos con despigmentantes, es decir, con cremas. Por eso mucha gente a veces te dice... se confunde los dos tipos de manchas. ¿Sí? Claro, y muchas veces vienen a la consulta, es que estoy usando una crema antimanchas y no me sirve de nada. Claro, cuidado. Exactamente. ¿Por qué a veces no hacen efecto las cremas de farmacia que compramos antimanchas? Pues por varias cosas. Lo primero, porque a veces las utilizamos para tratar léntigos. Y como decíamos antes, los léntigos son sobre todo subsidiarios de tratamientos que las destruyen. Los despigmentantes a lo mejor pueden mejorar un 10%. Lo segundo es porque no realizamos la fotoprotección adecuada. Cualquier mancha, cuando nos da el sol, se oscurece, pero el melasma en muchísima mayor medida. Entonces, no nos sirve de nada despigmentarnos por la noche para luego tomar el sol por la mañana, aunque sea para ir a por el pan o para ir a trabajar, y nos volvemos a pigmentar. Y por último, es que muchas veces las cremas de farmacia llevan despigmentantes, pero en concentraciones muy bajitas. Entonces, no son suficientes para despigmentarnos. ¿Por qué es esto? Muy fácil. Los despigmentantes muchas veces irritan. Entonces, esa irritación debe estar controlada por un médico. Normalmente, cuando los médicos pautamos o los dermatólogos pautamos despigmentantes, solemos realizar formulaciones magistrales con concentraciones mayores, de tal forma que conseguimos mayor efecto. Y tratamientos personalizados, por eso traemos siempre a nuestra dermatóloga, que ahora va a venir más a menudo a vernos, para darnos esos consejos necesarios, porque tenemos que cuidarnos la piel, es muy importante. Doctora Natalia Sánchez, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias dermatóloga a ti, Julia. en Quirón Salud Talavera, un placer tenerte otra vez en el programa. Un Muchas beso gracias. enorme. Cuídate. Muchas gracias.